Bueno, dentro de la carpeta taller CIFAP y dentro de el directorio capas, dejé otra carpeta más que se llama ejercicio, en el cual van a tener todas estas capas, ¿sí? Por favor, vayan bajando las capas, así les cuento cuál va a ser el ejercicio, ¿sí? Básicamente, lo que quiero que hagamos hoy es actualizar la capa de la WDPA dentro del área dentro de la zona del Parque Nacional Copo, ¿sí? Entre el límite entre Santiago del Estero y Chaco, ¿sí? Es importante, y les aclaro desde el principio, esto es nada más un ejercicio, no es nada que vamos a actualizar, no es nada que vamos a usar, ¿sí? Es solamente un ejercicio que seguramente les tocará en algún momento, ¿sí? Acá voy a escribir, vamos a iniciar uno nuevo, ejercicio, actualización, cobertura WDPA en zona de Santiago del Estero y Chaco, ¿sí? Entonces, ¿con qué cosas cuento para este ejercicio, sí? El Parque Nacional Copo, en JPG. Bueno, lo primero era la capa WDPA, mensura del Parque Nacional Copo, de la del Parque Provincial Loro Hablador, Chaco, límite de Parque Provincial Copo y Reserva Provincial Copo, entre provincias. Bueno, esto es Santiago, pero, ¿sí? Límite entre provincias y GN, ¿sí? Y bueno, de base vamos a usar Google Earth, ¿sí? Es la Google Earth. Bien. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? ¿Sí? A partir de la mensura, Parque Nacional, tengo que generar su polígono y analizar o juntar con las coberturas provinciales, agregarle y después actualizar estos polígonos en la
capa WDPA, ¿sí? Elemento, acá me refiero a los polígonos o el elemento geográfico más atributos, ¿sí? E incluso ayer también Jorge compartió acá en el Google Drive, que me olvidé de avisar yo ayer, la ficha provincial del CIFAP 2021, ejemplo Catamarca, ¿sí? Donde tenemos la tabla que usa el CIFAP, ¿sí? También vamos a hacer, además de usar estos polígonos y la tabla del WDPA, también vamos a preparar una capa que tenga todos estos atributos, ¿sí? Todos estos campos, digamos. Esto, digamos, es un ejercicio más que práctico, le va a servir a ustedes para en algún momento preparar todo este material, ¿sí? Lo que voy a hacer es, dentro de ejercicios, también voy a agregar esta ficha, ¿sí? Bueno, aunque la mayoría, ya con toda esta sanata que hice, ya la mayoría debe haber bajado los archivos. Así que vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Abro QGIS y voy a comenzar a agregar capas, ¿sí? ¿Alguien no ha podido encontrar el link o bajar la capa? Hay alguien que está sonando. Vamos a silenciar a todos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar a agregar las capas estas de información. Fíjense que mi proyecto está en 4326, seguramente el de ustedes también. Vamos a comenzar de cero. Va a ir abriendo QGIS. Abro el proyecto desde cero y voy a comenzar a agregar capas, ¿sí? La primera capa que voy a agregar va a ser la que construí yo la otra vez con todos los polígonos juntos, que es WDPA polígonos, con la fecha y la proyección. La selecciono, la agrego, ¿sí? Y fíjense acá una cosa, por lo menos el área donde vamos a trabajar es cercana al Parque Nacional Copo, para que nos agreguemos, para que nos ubiquemos. Vamos a agregar también el límite de provincias que está dentro, que bajé del IGN, que está imprimido en un archivo zip. Lo voy a agregar. Le voy a cambiar el color y me voy a ubicar entre el límite entre Santiago del Estero y Chaco, ¿sí? Vamos a trabajar con estas reservas, ¿sí?
fíjense acá que Pero provincia... esta capa, perdóname, esta capa no está entre las que están compartiendo ahora, ¿no? ¿Cuál capa? La que acabas de subir. O sea, la que estás utilizando. La de provincia sí está. La de polígonos la tenían que generar ustedes el primer día. Ah, acá está. Ya la encontré, perdón. Perfecto. Acá hay una cosa que tienen que... a ver, la capa esta, WDPA polígonos, ¿sí? Si van a las propiedades, está en taller CIFAP, capas, y se llama WDPA polígonos. Está sueltita, ¿sí? Dentro de taller CIFAP, capas. No está dentro de la capa de ejercicio, ¿sí? Sí, ya retomé, recapitulé, perdón. Bien. Acá hay una... tienen que parar las antenitas porque fíjense que en esta capa está todo bien y me dicen que si me acerco me cuenta que esto está guardado en tal lugar y que está proyectado en 4326, ¿sí? En la capa WDPA, fíjense que aparece un signo de pregunta a la derecha y cuando me acerco a esta capa, ¿sí? En el rótulo no me sale que estoy trabajando en WDPA, ¿sí? Entonces, ahí se acuerdan que era lo que les había comentado el primer día que había que hacer. No. ¿Darla? Sí. Acá había que definir el sistema de referencia de coordenadas, ¿sí? Eso íbamos a la capa, hacíamos doble clic, fíjense acá en extensión, tengo números de menos 73, tanto, menos 58, tanto, y en SRC no tengo nada, ¿sí? ¿Alguien me puede comentar cómo se solucionaba este problema? No sean tímidos. Hay que proyectar. No. Lo que hay que hacer es definir el sistema de referencia de coordenadas que tiene esta capa, ¿sí? Recuerden que les había comentado que cuando tenemos menos 73,57, este tipo de número me estaba indicando que esto estaba en coordenadas planas o coordenadas geográficas. Plano. Buen día, mi amor. Geográfica. Geográficas, ¿sí? Entonces acá fíjense que si yo me acerco a fuentes, voy a tener este botón que dice proyección no válida, porque no tengo ningún sistema de referencia definido, ¿sí? Entonces acá podemos desplegar y buscar, ¿sí? 40, acá en este caso le pondrán 4326, Molwide o Osgar, Argentina 7. La Morway. No, Argentina 7. Exactamente. Fíjense que en el chat
hay varios que... Carolina creo que está levantando la mano. Buen día. Fíjense que en el chat varios están respondiendo bien, ¿sí? Vamos de nuevo a silenciar a todos. Leo, Sí, sí. a mí directamente no me sale el... No te sale, perdón que ahí te silencié, creo. Me silenciaste. Te decía de que a mí no me sale el signo de pregunta. A mí yo cuando voy a información y a fuentes yo ya tengo establecido, o sea que no tengo que buscar, cuando quiero buscar lo que vos estás viendo en lo de sistema de coordenadas, la referencia del sistema de coordenadas yo ya tengo establecido. Perfecto, vos sos re buen alumno. Así. Acá hay que poner 4326, ¿sí? Y le damos a aplicar, le damos a aceptar, y ahora solucionado el problema, ¿sí? Bien. Ya agregamos provincias, ya agregamos los polígonos, ahora vamos a comenzar a hacer primero el análisis de la mensura, ¿sí? Dentro de la carpeta ejercicio tienen un JPG que se llama mensura copo, ¿sí? Donde aquí les dejé copia de el plano, y esto es súper importante que lo tengan claro, el plano de este inmueble que corresponde al Parque Nacional Copo y que tiene todos estos sellos y firmas que avalan que este plano está aprobado por la Dirección General de Catastro de la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Hago esta aclaración porque es súper importante esto. Hay muchas áreas protegidas que tienen mensura hecha, pero nunca fue aprobada por un organismo, por el organismo provincial, que es el que tiene que llevar el registro de todas las propiedades, ¿sí? Entonces siempre, digamos, uno siempre, para mí lo primero que tiene que, a lo primero que tiene que recurrir cuando quiere hacer, dibujar el límite de un área protegida es a la ley, fijarse qué tipo de catastro, qué catastro cita la ley, e ir a la dirección de inmuebles o catastro, ¿no? como se llama en la provincia, y consultar si esa área protegida o ese catastro tiene una mensura aprobada, ¿sí? Acá fíjense que esto tiene una mensura aprobada, que es un plano de este tipo, donde acá tengo el mapa, el dibujo de la propiedad con su infraestructura, ¿sí? Viviendas, represas, el destacamento, acá hay otra vivienda, ¿sí? Y tengo estos, a ver, vamos a verlo bien, tengo estos puntos y estos valores, ¿sí? 89, 5201, que es el ángulo que forma esta línea con esta línea, ¿sí? Tengo la distancia entre este vértice B y el A, el ángulo, ¿sí? que forma esta línea con esta línea, que es 106, la distancia al punto E,
el ángulo que forma, ¿sí?, esta línea con esta línea, el ángulo interno sería, ¿sí? Y lo mismo para el segundo punto, ¿sí? También tengo identificados los lotes vecinos. Tengo acá la referencia de este plano. La línea negra oscura es la línea de mensura, ¿sí? Tiene vías secundarios, vías del ferrocarril, alambrados, caminos, huellas. Los mojones que se colocaron, ¿sí? Tengo el croquis de ubicación de la propiedad, la escala de este croquis, ¿sí? Y acá, esto es lo que idealmente se busca en un plano, ¿sí? Que tenga las coordenadas, ¿sí?, geográficas, ve las coordenadas. En este caso, coordenadas expresadas en el sistema de coordenadas planas Gauss-Kruger, ¿sí? Acá comienza mi duda, porque Gauss-Kruger le decíamos a las coordenadas que usaban un datum que se llama campo Inchauspe, ¿sí? Y acá, a ver, si leo, no me hace esa aclaración si están usando campo Inchauspe o si están usando WGS84. Si están usando, básicamente, si están usando Gauss-Kruger o están usando Poja, ¿sí? Esto lo vamos a comenzar a investigar en un rato. Pero, fíjense acá en este croquis, también tengo coordenadas en geográficas, ¿sí? De cada uno de los vértices. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Como hicimos ayer para generar las fajas, tendría que hacer un Excel con estos valores, esta tablita, para generar después el polígono del parque. ¿Se entiende? Si es que no se cuenta con la información de coordenadas en la mensura, que muchas veces pasa, por lo general también hay una tabla que tiene estos ángulos y distancias, ¿sí? A partir de estos ángulos y distancias yo también puedo generar un polígono, ¿sí? Esto por ahí los que alguna vez trabajaron en AutoCAD deben haber escuchado cómo se hace eso, ¿sí? Pero básicamente es muy parecido. En una tabla Excel pongo la distancia en una columna, los ángulos que tengo que ver si son ángulos internos, que sería este, o si son rumbos, ¿sí? ¿Qué son los rumbos? Es el ángulo que se forma entre el norte y la dirección de la línea que yo quiero medir, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá el punto B tiene un ángulo interno de 89,52 grados, es casi un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Si esto yo lo pondría como rumbo, tendría que medir el ángulo que se forma entre esta línea, que señala el norte, y el ángulo que forma, ¿sí? Si yo quiero medir el rumbo de esta, ¿no? El ángulo que forma con esta línea sería 270, ¿sí? Porque acá tengo 0, 90, 180, 270, ¿sí? Digamos, estas cosas ya son más de agrimensor, pero bueno, quiero que también les quede claro a ustedes que pueden encontrarse en un plano de mensura con coordenadas planas o geográficas, o pueden encontrarse con
datos de ángulos y distancias, y los ángulos pueden ser ángulos internos o también pueden ser ángulos de rumbo, ¿sí? Por lo general los rumbos se utilizaban en mensuras antiguas, así que, bueno, se pueden encontrar con toda esta variedad de cosas, ¿sí? Como los programas de cocina, acá tienen un Excel, mensura XLSX, donde yo ya volqué las coordenadas de cada uno de los vértices, ¿sí? Que figuran en la mensura. Ahora vamos a hacer una capa a partir de estos vértices, ¿sí? Bueno, acá esto ciérrenlo a mensuras XL al Excel. Y acá hay una cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer les había mostrado cómo podían añadir archivos CSV? Las últimas versiones de QGIS ya traen instalado un complemento, que es este del final, Spreadsheet Layers, que lo que me permite es abrir archivos Excel, ¿sí? Sin tener que convertirlos a CSV. Si no lo tienen instalado, vienen a complementos, y buscan Spreadsheet Layers, lo seleccionan y lo instalan, ¿sí? ¿Cómo se llama, Leo? Perdón. Spreadsheet Spreadsheet. Layers, ¿sí? Una vez que lo instalaron, lo que tienen que hacer es ir al botoncito ese, tocarlo, y se les va a abrir una ventana que les va a preguntar, como siempre, dónde está el archivo. ¿Qué pregunta? Si no lo encuentran, a ver, si no encuentran el complemento, podrían ir a ver, capaz que apagás la barra de herramientas, administrar capas, y la volvés a prender, y capaz que ahí se te activa. Si no, te conviene abrir otro QGIS. Eso también está piola recalcarlo, que ustedes pueden abrir, tener abiertas varias sesiones de QGIS al mismo tiempo, ¿sí? Leo, ¿me podés mostrar el logo el icono del... Ah, ok. El último es una tablita, y acá, como dice Mayra, también creo que pueden encontrarlo en capas, añadir capa, y lo van a encontrar acá al final, ¿sí? Como verán, tienen como muchas opciones, ¿sí? Son muy modernos ustedes, se mueven más rápido el chat que el diálogo. Está bueno. Entonces, Alt Click Layer, ¿sí? Y vamos a buscar el archivo Excel, ¿sí?
browse, ejercicio, mensura, ¿sí? Fíjense que si Mercedes creo que levantó la mano. Bien. Fíjense que a diferencia del CSV, acá podrían tener un Excel con muchas hojas, ¿sí? Como tiene una sola hoja, no me genera una lista. Le pueden poner un nombre al área. Mensura Parque Nacional Copo, ¿sí? Pueden también ignorar algunas columnas, de algunas filas, perdón, ¿sí? Acá ya solito leyó que la primera fila tiene el nombre de los campos. Sí, Mercedes, por ahí el que no encuentre esto, puede convertir el Excel a CSV y directamente trabajar con la herramienta de CSV, ¿no? No solamente le estaba mostrando otra opción. Bien. Y acá vamos a tildar este campo de geometría para decirle que quiero que el campo que define la coordenada en X, ¿sí? Es X, y el que define la coordenada Y es Y, ¿sí? Y le puedo decir que me muestre Show Field in Attribute Table, que me muestre los campos en la tabla de atributos. Si hago clic acá, me va a conservar estos valores en la tabla de atributos. Si dejo de tildado esto, a estos dos no me los va a importar porque los va a usar para definir las coordenadas, ¿sí? Le vamos a poner acá que me muestre los campos en la tabla de atributos y le vamos a poner un sistema de referencia de coordenadas de estos valores que yo obtuve de la mensura, ¿sí? ¿Estaría bien si le pongo 4326? Sí. Son coordenadas planas. Exactamente, bien, bien, bien. Hojas. Cuando vean valores que están en los millones, estos son coordenadas planas, ¿sí? WGS84 geográficas siempre van a ser, van a ser valores negativos y de 2 cifras, ¿sí? Si acá no les salen más opciones, recuerden que pueden venir al botoncito de seleccionar sistema de referencias coordenadas, ¿sí? Y acá vamos a poder buscar PostGar, ¿sí? O vamos a poder buscar Gauss-Kruger. Fíjense que para los sistemas mundiales, Gauss-Kruger, para Argentina no existe, ¿sí? Sino que se llaman campo Inchauspe, ¿sí? ¿Y qué faja era? ¿Se acuerdan? ¿4?
Faja 4 sería, creo, esta, ¿no? ¿Por qué 4 y no 5? A ver, ¿dónde está el límite? Recuerden que acá ustedes se pueden fijar en 5, podría ser. Sí. el valor de... Este es el falso norte, que siempre está ronda entre los... Bueno, acá al norte siempre está en 7 millones. En Córdoba y más abajo están 6 millones. Y creo que al sur llegan 5 millones. ¿Sí? Pero el falso este, lo primero, el primer número siempre le indica la faja. ¿Sí? Entonces están en faja 4, ¿sí? Y la duda que nos queda es si es faja 4 de Campo Inchauste o faja 4 de Posgar, ¿sí? Acá en la mensura, digamos, eso está fijado por la Dirección de Catastro de Santiago del Estero, ¿sí? Acá me dicen que está en coordenadas Gauss-Kruger. Si leo, me cuenta nada más lo de la creación del parque, pero en ningún lado tengo el datum, ¿sí? Que eso es lo que me interesa. Pero bueno, vamos a ver acá, seguimos. Y acá comenzamos con las probaditas, ¿sí? Vamos a probar entonces ¿quién es que me decía que todavía no tenía, tengo la ventana vacía, ¿sí? Nathan, entonces, haces clic acá y vamos a buscar Campo Inchauste. Perdón, Leonidas, si dice Sí. ahí debajo de una de las tablas, coordenadas expresadas en el sistema de coordenadas planas Gauss-Kruger. Sí. Claro. O sea, Gauss-Kruger es el nombre de la proyección, si querés, ¿sí? Pero hay dos opciones, que estés trabajando en Gauss-Kruger y que el datum sea Campo Inchauste, o que estés trabajando en Gauss-Kruger y que el datum sea WGS84, ¿sí? Tal vez, si pudiéramos saber cuándo se hizo la mensura, ¿podríamos determinar el datum o es necesario consultarlo? Porque la migración a Posgar fue hace algunos años. Esto se hizo en el 2006, ¿sí? Entonces, Posgar 2007 seguro que no es, ¿sí? Claro. Podría ser 98 o 94, ¿sí? Esto ya también depende de, digamos, yo más o menos que conozco, todos trabajan en 98, los únicos que, en 94, los únicos que vi que trabajaron en 98 alguna vez fueron los de Tucumán, por lo menos acá en el norte, ¿sí? Entonces, yo me inclinaría más a que esto está en Posgar 94, pero bueno, Coincido, también Inchauste me parece que ya no se usa, que ha quedado obsoleta completamente. no te creas. ¿No? Pero vamos a hacer el ejercicio poniéndolo en Inchauste. Así de paso analizamos, ven cómo podrían ir descartando cosas, ¿sí? Vamos a poner Campo Inchauste, ¿sí? Pero tenés razón en lo que decís, digamos, si vos mirás la fecha del plano, ¿sí? Y ya conoces cómo trabaja la dirección de inmuebles de tu provincia o tenés contactos, ya sabés, podés ya suponer que cuando ellos dicen Gauss-Kruger, en realidad se están refiriendo a Posgar, ¿sí?
Cuando hay que definir el SRC no me deja seleccionar nada. ¿A alguien más le pasa? Walter, y hay varios. A ver, acá no te deja seleccionar desde acá. Les pregunto a Walter, Juan y Lucía. A mí lo que me pasa, Leo, es que cliqueo ahí, pero aparece la pantalla para seleccionar el sistema de referencia de coordenadas, pero no habilitada. ¿Se entiende? No puedo elegir opciones. Sí, sí. Así es lo que- Y si pones acá Me en pasa lo filtrar, mismo, cuando abro esa pantalla no me deja seleccionar nada. no importa, no se haga problema, no se haga problema. Dale. Ya lo solucionamos más adelante, ¿sí? Ahí. Leo, Sí, perdón por molestar, yo estoy mucho más atrás que los chicos porque tuve que reiniciar el QGIS y no encuentro dónde para poder poner el tema de el Excel. bien. Fíjate, a ver. ¿Ves este icono que estoy señalando acá? Sí. Claro, pero a mí directamente no me sale ese icono. Claro, por eso te preguntaba si lo estabas viendo. Claro, en tu pantalla sí, pero en el mío no sale. Claro. Capa. Sí. Añadir capa. Ajá. Fíjate ahora si te sale acá al final. A ver, ya me fijo. Nuevamente, también la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló. Justo esa que vos estás mostrando no me sale. Bien, entonces tenés que instalar el complemento. Venía acá a complementos, instalar complemento y buscas SPRE y ahí ya te tendría que salir la opción y le das instalar complemento. Ahora sí me sale. Perfecto. Entonces, ahora sí buscas. Lo más seguro es que lo busques en capa, como dijo tu compañera, añadir capa y add. Sí, ahora sí. Bien. Abrís y buscas el archivo. Y acá estaba, así que lo único que sí te voy a pedir que si ya estamos, silencio Sí. un poquito el micrófono. Sí, sí. Gracias. Entonces, acá agregamos la mensura, agregamos el archivo mensura copo, ¿sí? En Geometry, acá para los que no se le activan, no se hagan problema, ya lo vamos a solucionar a esto en un ratito, ¿sí? Para los que sí pueden, acá les decía que probemos con campo Inchauspe primero. Faja 4. El EPSG el 22194. Acepta. Bien. Y acá hay una cosa que quiero que controlemos, ¿sí? Yo la otra vez le comentaba que para la cartografía los ejes cartesianos X e Y en realidad están cruzados, o para mensura están cruzados. El X es Y y el Y es X, ¿sí? Fíjense acá, el falso norte, que es la primera columna, está nombrado como X, y el falso
este está nombrado como Y. Para nosotros en GIS es al revés, ¿sí? Entonces acá hay que cambiar Y por X, X por Y, ¿sí? Esto también siempre contróllenlo, porque les va a pasar que les va a quedar dado vuelta, ¿sí? ¿Podés repetir, Leo, lo de...? Sí, digamos, nosotros estamos acostumbrados, desde que somos chicos, ¿sí?, a que cuando hablamos de ejes cartesianos, ¿sí?, la X es el horizontal, el eje horizontal, ¿sí? Y la Y es el eje vertical. Sí. ¿Sí? En GIS, el eje vertical, que coincide con la Y en ejes cartesianos, es la latitud o la longitud. La latitud. La latitud, ¿sí? Y en planas eso se conoce como falso norte, ¿sí? Y el X es la longitud, o en plana se conoce como falso este, ¿sí? Para mensuras o para cartografía pura, es al revés. El X es el Y y el Y es el X. No sé por qué, digamos. Entonces acá, cuando me dicen, ¿sí?, fíjense que en la mensura me dicen las coordenadas X están en el orden de los 7 millones y las coordenadas Y están en el orden de los 4 millones. ¿Sí? Pero en GIS es al revés. El Y es X y el X es Y. ¿Sí? O sea, en el GIS es como el eje cartesiano y en los planos al revés. Exactamente. Bien resumido. Okay. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Yo acá en el Excel lo podría haber resuelto, pero bueno, todo esto les quería contar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el campo que me define la coordenada X es el Y, y el campo que me define la coordenada Y es el X, ¿sí? Una vez que definimos todo esto, le damos a aceptar, ¿sí? Y fíjense que los puntos caen muy bien con respecto al polígono que tengo, ¿sí? Totalmente, Natana, eso se resolvía si ingresaba las coordenadas al revés, pero bueno, quería explicarle todo esto que seguramente se van a encontrar varias veces, ¿sí? Para los que no pudieron definir el sistema de coordenadas, lo que podrían hacer es botón derecho y buscar este botón que dice SRC de la capa, ¿sí? Leo, igual ahí al darle a aceptar, automáticamente se abrió esa pantalla para definir el sistema de referencia. Perfecto. Por lo menos a mí me pasó eso. Perfecto. Si se les abrió, entonces ahí sí, si sigue sin activar es porque no tienen definido, acá dice acá les debería decir no tienen ningún sistema definido o algo así. Bueno, esto se ve bien, vamos a verlo más de cerca, ¿sí? Fíjense acá, yo voy cerquita y ahora veo que tengo una diferencia
puedo agarrar la reglita esta y tengo una diferencia de 200 metros con respecto al límite del área protegida. Para esta capa usabas el 22194. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo acá esto. Ahora, ¿cómo hago para hacer un chequeo de esto? Gracias a las teselas que tengo de internet, puedo venir a Web Quick Map Service y busco Google o la que usted... A ver, veamos la de Bing, ¿sí? Bing Satélite y la agrego. Fíjense que se agregó al final, ¿sí? Ahí está. Veo el parque. Acá está el destacamento, ¿sí? Y el mojón está acá. Eso es una cosa, esto es una cosa súper importante también para el GIS, digamos. Es súper importante ir al campo, conocer las áreas. Entonces, yo por lo que sé y por lo que vi, el mojón está acá, ¿sí? Entonces, vamos a seguir controlando en las otras esquinas, pero veo que tampoco coincide esto, ¿sí? Hay una diferencia de 200 metros, hago los otros controles, ¿sí? Y seguramente, si todo está corrido 200 metros, quiere decir que lo más probable es que tenga un error de faja, ¿sí? Recuerden que ayer lo que habíamos hecho era... Perdón, de datum. Gracias por la corrección. Recuerden que ayer habíamos ido a Web Quick Map Service y si no tenían toda esta lista desplegada, tenían que venir a Setting. Es tremendo mi inglés, tiro cada bolazo. Y en More Service, darle Get Contribution Pack y ahí se les van a cargar toda la lista, ¿sí? Recuerden que también les había dejado un link en el programa donde les explicaban todo esto, ¿no? Perdón, Leo, ¿podrás repetir? Que ayer no pude estar. Esto del Quick Map Service. Sí, esto de bajar esta parte. ¿Lo instalaste? ¿Ya lo instalaste? No sé, a ver. Tendrías que verlo en Web Quick Map Service. Sí. Bien, si no ves toda esta lista, bajás hasta Setting, o Setting, no sé cómo es. Entrás ahí. Y te vas hasta la pestañita esta que dice More Service. Y haces clic acá en Get Contributed Pack y en un ratito se te va a terminar de cargar toda la lista, ¿sí? Gracias. Neta, de nada.
acá. Entonces, fíjense que tengo un problema acá, digamos, lo que podría aseverar es que campo Inchauspe no era la coordenada correcta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, y ojalá que salga, botón derecho, voy a poder cambiar el SRC de la capa de acá nomás, ¿sí? Y llevarlo a 5349, que era la otra opción, ¿sí? O sea, Postgar. Ah, no, cierto que habíamos dicho que era 94, ¿no? Entonces vamos a Postgar 94, buscamos. Acá está, Postgar 94, Argentina 4, ¿sí? El 22198, ¿sí? Y cambiamos, ¿sí? Y fíjense que ahora sí, digamos, lo único que hice fue cambiar el sistema de referencias coordenadas y esto se corrió y la verdad que coincide perfecto, ¿sí? Perdón, Leo, ¿podés repetir cuál pusiste? ¿Qué coordenada pusiste? Sí, sí. Botón derecho, SRC de la capa. Postgar 194. 1994. Es Postgar 94, como dijo Jorge, Argentina 4, el código es 22198. Ahí pasó por el chat. Buenísimo. Tremendo el chat. Pero bueno, acá se ve que coincide muy bien. ¿Sí? Pero yo soy desconfiado, así que voy a generar mi propio polígono. ¿Sí? Entonces, voy a generar una capa nueva. Que se va a llamar Parque Nacional Copo, PN Copo. Sí, Gaby, puede ser también, digamos, Postgar 94 y Postgar 2007 tienen diferencias de 1 metro, ¿sí? El tema es que como esto fue hecho en el 2006, 2007 no puede ser. Sí, lo raro, bueno, hice como estaba haciendo la prueba, y cuando voy al polígono y me acerco, me da una diferencia de medio metro y me ajusta mejor con el Postgar 07, pero no tengo idea, o sea, por eso te preguntaba, ¿entendés? O sea, pero no sé, por eso justo había hecho la prueba con los tres, Campo Inchauspe, 04, o sea, perdón, 94 y 07, pero no sé, nada. Sí, lo que habíamos dicho es que 2007 no podía ser, por eso lo habíamos descartado, pues esto fue hecho en el 2006, entonces no existía ese sistema, ¿sí? 4326, ¿sí? Le voy a dejar el sistema de referencia de coordenadas 4326 a mi nueva capa. Le voy a agregar el campo name. Add 50. Ay, perdón. Eliminar campo. Vamos a poner name de 50 caracteres. Añadir a la lista de campos. Y le voy a decir que esto es de tipo polígono, ¿no? Y le damos aceptar. Disculpa, y ahí
las coordenadas son otras. Estás usando 4326 porque es la que querés usar ahora, o por qué motivo. Está bien, ahí no aclaré eso. ¿Por qué voy a usar 4326? Porque lo que quiero hacer es actualizar la capa de la WDPA que tienen que estar en 4326, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí vos podés definir el sistema de referencia que vos quieras, ¿sí? Yo acá directamente lo dejé en 4326 porque es el estándar que quiero respetar, ¿sí? Leo, en nombre no le pusiste nada, solo la extensión. Sí, solamente la extensión, pues acordate que lo que estoy creando es la columna, no estoy creando ningún elemento geográfico todavía. Entonces, acá comienzo a editar y ¿se acuerdan qué es lo que tenía que... Bien. ¿Podés repetir? Sí, vamos a ir un pasito más atrás con respecto a la generación de los puntos, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. A los que no pudieron cambiar fácilmente el sistema de referencia de coordenadas, vamos a volver a crear la capa de puntos, ¿sí? Pero esta vez vamos a, en vez de campo hinchado, pues vamos a elegir Postgres. Entonces vamos a Add Print Layer, ¿sí? Vamos a Browse. Vamos a Mensura. Definimos el IX. Y acá, en vez de campo hinchado, pues le vamos a decir que quiero Postgres 94. Baja 4. ¿Sí? Y le damos a aceptar. ¿Pudieron los que le quedan la diferencia hacer esto? Sí, Leo, todo bien, por acá. Bien, le damos a aceptar. Y acá lo que me va a decir, la hoja ya existe, quiere sobreescribirla. Si le doy cancelar, no me va a sobreescribir. Si le digo aceptar, me va a sobreescribir ese archivo. Y ahora sí les debería coincidir con el límite. ¿Sí? Quizás tengan una diferencia de medio metro o algo, por eso es que para chequear eso vamos a volver a crear el polígono. Por ahí, Dayana, ¿se te arregló un poco? Estoy haciéndolo de nuevo porque está lenta la computadora, pero sí, bien y ya lo entendí, así que veo. Perfecto. Bien,
Entonces, lo único que quería hacer era crear una nueva capa de polígonos para agregar el polígono del Parque Nacional Copo, ¿sí? Digamos, lo único que hice fue capa, crear capa, y puedo crear un archivo shape, ¿sí? Donde voy a crear una nueva capa, que podría ser también una capa borrador, que sea temporal, ¿sí? Que se llame Parque Nacional Copo, ¿sí? Parque Nacional Copo. Lo voy a dejar en WGS84 y acá, si quieren, le agregan este campo que se llama Name. Y le doy añadir a la lista de campos y le digo que quiero que sea una capa de polígono y que tenga una codificación de archivo UTF-8. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Federico, Pablo. Perfecto. Una vez que definimos esta nueva capa de polígonos, ¿sí? Voy a dar a aceptar. Bueno, acá me pregunta si deseo solo escribir, le digo que sí. Y tengo una nueva capa, pero que no tiene ningún elemento geográfico, ¿sí? Y es lo que voy a comenzar a hacer ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es lo que le había dicho que tienen que hacer si ustedes tienen que digitalizar una capa a partir de otra? Exactamente, bien, Pablo. Tenemos que habilitar el autoensamblado, ¿sí? Recuerden, los que no tienen desplegada esta capa, pueden venir a propiedades, opciones de autoensamblado, y ahí se le va a abrir toda una serie de... Tienen que activar el imán, no es una herradura, es un imán, ¿sí? Se van a configuraciones avanzadas y le dicen que ustedes quieren autoensamblar a la capa mensura copo con una tolerancia de 12 píxeles, ¿sí? Leo, perdón, ¿podés repetir esto último del autoensamblado? Sí. Si no ven esta barrita, ¿sí? Vayan a Proyecto, Opciones de autoensamblado, activen el imán y seleccionen la capa mensura copo para que se imante con los vértices con una tolerancia de 12 píxeles. Yo activo, o sea, me aparece, pero me aparece como vacía. Pongo el imán. Configuración de autoensamblado me aparece y no me aparecen las capas. Ah, configuración avanzada. Ahí está, perdón. Ahí está. Si no te aparecen todas las capas, a ver. Ya está, ahí configuración avanzada.
configuración avanzada, y ahí aparecen todas las capas, ¿sí? Si esto es medio confuso, porque acá dice todas las capas, pues haces clic acá en todas las capas y digamos, en realidad, lo que te quiere decir es que si activas esto, a todas las capas que vos tengas, cada vez que pases por un vértice a menos de 12 píxeles, te va a imantar, ¿sí? Esto es solamente restringiendo a la capa activa, o sea que el autoensamblado va a trabajar solamente en la capa que vos estás editando. Y configuración avanzada, vos podés personalizar contra qué capas querés autoensamblar, ¿no? Así que bueno, cerramos y ahora sí. Antes tengo que poner editar en la capa que creé de copo o no, eso. Sí, ahora vamos a comenzar a editar. ¿Sí? Botón derecho. Una consulta antes. Sí. O sea que si yo tengo los puntos, nada más, y no tengo el polígono de referencia, para estar seguro que estaba bien la proyección, le pongo geográfica, WGS84. Sí, es indistinto. Por esa diferencia que daba con el polígono recién entre el postgar y la anterior. Sí, eso es otra cosa, Giovanna. O sea, ¿qué es lo que hicimos al principio? Ahí decía, en el plano decía Gauss-Kruger, que esas coordenadas pertenecían a Gauss-Kruger. Y yo probé las dos opciones, Campo-Inchauspe o WGS84, Postgar 94, ¿sí? Sí. Lo que vi es que, digamos, como bien dijo una de las compañeras al principio, Campo-Inchauspe ya no se usa, podría haber descartado eso directamente, ¿sí? Pero bueno. Claro, pero yo no manejo ese dato tan finito, digo, si tengo que estar segura de esos puntos, de dónde están ubicados. Por eso hice todo el ejercicio ¿sí? Lo que yo le decía. ¿Cómo? No, está bien, digo, pensando en que no tengo el polígono de referencia de la ubicación, sí tengo no me acuerdo cómo se llama, el plano, ¿sí? Y tengo esa tabla. Para saber que esos puntos coinciden en el territorio, me conviene más hacer esto de crearlo a través de los puntos, el polígono, con una proyección geográfica. No. No. Bueno. Sí, digamos, yo te entiendo, pero creo que estás mezclando unas cositas por ahí. A ver si. Si vos no tenés ningún polígono, ¿sí? Y tenés solamente la información de los puntos, ¿sí? ¿Cómo haces para decidir si esto que yo veo acá está bien o está mal, ¿sí? Uy, se me desaparecieron todos. Bueno, fíjate que acá yo hice un cambio y se me fue a cualquier lado, ¿sí? Estoy en Europa. Mirá qué gracioso, se fue a miércoles. Entonces, ¿cómo hago yo para decidir? Ahí la única que te queda es tener información de campo, ¿sí? Está bien. Es fijarte vos si, por ejemplo, en tus... A ver, vamos... Uy, se me fue todo. Postgar 94. Bueno, la voy a hacer más fácil. Borro esto, ¿sí? Acá, fíjate, yo tengo
todos estos puntos, ¿sí? Entonces, busco uno y me fijo, ¿sí? Ah, mira, acá está el destacamento, ¿sí? De esta área protegida. Está bien, ese coincide. Entonces, si yo, a ver, espero que esta vez no se vaya a cualquier lado, aplicar, aceptar, bueno, se me fue, se fue de nuevo. Pero, si te acordás que al principio, Con Campo Inchauste eran unos metros, kilómetros, no era tanto. claro, con Campo Inchauste me quedaba por acá el punto, ¿sí? Claro. Entonces, ahí ya comienza la lógica y también el conocimiento de campo, ¿sí? ¿Sería lógico que en un área protegida el destacamento quede fuera del área protegida? No. No. Si tenés puntos de referencia, está bien. Entonces, bueno, ahí hay un problema. ¿Qué es lo que hago? Llamo a la gente del parque, le pido que me manden el punto de GPS del mojón y voy a tener diferencias de 4 o 5 metros, la mensura, pero, digamos, va a estar mucho, me va a confirmar que eso está más acá, ¿sí? También otra cosa, y para eso sirven las coordenadas, las imágenes satelitales de super resolución, ¿sí? Fíjate acá estoy en escala 1:2500 y acá qué es lo que, por ahí en la Patagonia estas líneas, ¿qué es lo que te indican? Ve que acá se ve una línea chiquitita. Alambrados. Exactamente, esto es un alambrado, ¿sí? Entonces, bueno, el punto, y ahí, gracias Walter, ¿quién me estaba diciendo? Pablo, que estoy, claro, poniendo Campo Inchauste Argentina 1, perdón, no había leído, ¿sí? Posgar Faja 4, entonces, ahí está, ¿ves? El punto este aparece acá en medio del bosque, me deja fuera el destacamento, acá hay un alambrado, digamos, los límites por ahí tienen que coincidir con alambrado, ¿sí? O estar más o menos cerca, entonces, acá tengo claro que Campo Inchauste no es, ¿sí? Vamos a... pero, ¿por qué no sale ahí? Posgar, Faja 4, vamos acá, ¿sí? Y acá, fíjate, está bien, está el destacamento, no coincide exactamente con el alambrado, pero estoy casi ahí, ¿sí? Y esto es otra cosa también que quiero que, digamos, las imágenes satelitales no están libres de errores, ¿sí? Tienen errores. Acá tengo un error de 12 metros e incluso agreguemos, van a ver que las diferentes teselas, ¿sí? También tienen diferencias, ¿sí? Fíjate acá, sobre la imagen del Google cae casi perfecto. Y acá está un poquito corrido, ¿sí? Esto tiene que ver con tienen que ver con las imágenes satelitales que usan. De hecho, fíjense que Google a veces actualiza imágenes que están mal georreferenciadas y aparece todo corrido, ¿sí? Tiene que ver con la escala también, con la escala que ustedes estén usando para ver esto. Estamos a escala 1:2500, o sea, cada capa geográfica, cada imagen satelital está hecha tiene una escala de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros forzamos esa escala de trabajo, queremos trabajar a una escala mucho más detallada, comenzamos a ver incongruencias porque estamos trabajando
más allá de lo que nos permitiría la escala de trabajo ya prefijada, ¿sí? De hecho, es uno de los grandes problemas con Google Earth que un mapa, digamos, un mapa papel, uno lo tiene a cierta escala y no puede hacer zoom, ¿sí? En cambio, a la escala que, digamos, en Google, yo puedo hacer escala 1 a 1, ¿sí? Y puedo acercarme ahí, pero la distorsión va a ser otra, ¿sí? Gracias por la aclaración. Esto tiene que ser PostGres 94. ¿Se entiende, Giovanna? Sí, me sigue quedando la duda porque por ahí te mandan un punto, viste, y te cae en el agua y hay que ver si no cae en la costa, o por ahí te piden ese tipo de cosas muy, muy finitas. Y esa es la cuestión de usarla, de ir probando y de comprobar en el territorio, como vos decís. Por eso es mi duda. Y otra cosa importante por ahí para los puntos del agua, a mí también me pasó varias veces que es preguntar la fecha, ¿sí? En la cual se tomó ese punto o se hizo esa mensura. Por eso, una de sus compañeras estuvo muy bien al preguntar la fecha y comenzar a descartar cosas, ¿sí? Porque puntualmente en un lago muchas veces, o en un río muy meandroso, un año tomaron el punto ahí, dejaron el mojón, el río creció o el lago se inundó, cambió la cota y ese mojón quedó bajo el agua, digamos, ¿no? O se lo llevó. Por ejemplo, acá está el río Bermejo en Salta y Jujuy, bueno, todo Chaco, Formosa. Ese río se mueve todos los años 3 kilómetros, 1 kilómetro. Entonces, vos ponés los mapas catastrales o los mapas provinciales y no tienen nada que ver con el dibujo del río, ¿no? Supongo que con los lagos también puede pasar eso si el punto ese se tomó en un año de seca o en un año de mucha creciente, ¿sí? O sea, ahí ya comienza a correr, digamos, tu expertise como operador GIS y también tu expertise como experto en el área protegida, ¿no? O sea, a mí personalmente me ayuda mucho ir a cada área y trabajar en cada área, no solamente con temas de GIS, sino también con reglamentos forestales, de fauna, incendios, quemas, etcétera, ¿no? Comienzan a jugar otros factores, no solamente el GIS. ¿Se entiende? Sí, también estaría bueno tener el relevamiento de mojones y todo eso. Totalmente. Actualizar todo eso, es todo un trabajito. Gracias. De nada. Bueno, Leonidas, ¿podrías mostrar nuevamente el SRC de las dos mensuras? Creo que quedó claro y ya creo que se hizo medio largo, ¿no? Pero bueno, si quieren que continuemos acá, recuerden igual que esto es un ejercicio, ¿sí? O sea, no... creo que nos estamos enredando y nos estamos retrasando mucho en lo que queríamos hacer. Básicamente, esta capa está en coordenadas. La capa de puntos la pusimos en PostGres 94 baja 4, ¿sí? Que tiene el código 22194, ¿sí?
Probamos inicialmente campo Inchauspe, vimos que no ajustaba, así que la corrimos al 94, ¿sí? Algunos la corrieron al 97 y comenzó ahí la discusión si se corría medio metro más, medio metro menos, pero asumamos que esto tiene que ser 94 y ahora lo que necesitamos hacer es construir un polígono a partir de estos puntos, ¿sí? Para eso creé una capa de polígonos. Antes de comenzar la edición del polígono, fui a proyectos, opciones de autoensamblado, activé el autoensamblado a partir de habilitar el imán e ir a la configuración avanzada y en capa, ¿sí? Y en mensuras copo activé un autoensamblado de tipo vértice de 12 píxeles de tolerancia, ¿sí? Una vez que active el autoensamblado, conmutar edición, voy a ir al botoncito este de añadir polígono y voy a ponerme en el punto A, B, C, D y F, ¿sí? Botón derecho, le voy a poner 1, Parque Nacional Copo y listo, ¿sí? Tengo el polígono del Parque Nacional Copo, ¿sí? Vamos a compararlo con el que figura en la WDPA. Y espero que no tengamos mayores diferencias, ¿sí? Tengo un poquito corrido. O sea, 20 centímetros de diferencia, ¿sí? Después voy a controlar por qué son esos 20 centímetros, pero no es nada, ¿sí? Una forma fácil de controlar esto, más allá de si coinciden o no coinciden exactamente, es calcular la superficie del polígono para ambos lugares, pero como ya tuvimos muchos problemas con la superficie, por ahí no lo vamos a hacer, ¿sí? En este momento. Bien, entonces, primera tarea del práctico, cumplida, ¿sí? Ya generamos el polígono del Parque Nacional Copo, ¿sí? Ahora, dentro de esta capa de polígono vamos a juntar las otras coberturas provinciales que tenía, ¿sí? Sí puede ser que esa sea la diferencia, Gaby. Después igual lo analizaré, qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, ahora vamos a agregar la capa de provincia, ¿sí? Para ver si esta capa coincide con el límite provincial y coincide más o menos, ¿sí? Lo importante es que no se pasa, está incluida, tiene algunas diferencias, ¿sí? Pero estas diferencias también son de escala, ¿sí? El SIG 250 del IGN es justamente para usarlo para hacer mapas al 1/250.000, ¿sí? Yo con una mensura
estoy trabajando en escala 1 a 1, en teoría, ¿sí? Entonces, es común que existan este tipo de diferencias, ¿sí? Incluso por ahí, digamos, también aclarar, ahí la mensura también hace esas aclaraciones, y la leemos finito, ¿sí? Que a ver, acá está, límite interprovincial, ¿sí? Fíjense que el parque no coincide exactamente con la esquina del límite interprovincial, ¿sí? Así que, digamos, está bien por ahí esta diferencia. Fíjense que acá está un poquito corrido con respecto al límite interprovincial, pero puede ser un problema de la imagen satelital, o bien, como les decía, la escala de uso de esta capa, ¿sí? Entonces, esto está perfecto. Tengo el límite. Y ahora vamos a agregar la capa de la capa del loro hablador, ¿sí? Vamos a añadirlo, ¿sí? Y fíjense que agrego la capa, ¿sí? Vamos a comparar con lo que tengo en la WDPA. Bueno, es sensiblemente distinta. Es importante saber de dónde viene esta capa, ¿sí? Es bien distinta a la anterior, ¿sí? Las imágenes de alta resolución también me permiten hacer un análisis de el ajuste espacial por ahí de esta capa, ¿sí? Veo que coincide bastante bien con una serie de picadas, ¿sí? Y acá recién veía en el chat que había una pregunta sobre que no veía bien las teselas de internet. Esto depende mucho de la conexión, y también creo que la de Google depende de la escala de trabajo, ¿sí? A la de Google, si yo la pongo a más de 1000, bueno, depende por ahí de varias cosas, pero si la pongo a más de 2500 de escala, muchas veces no me la muestra, ¿sí? O se muestra corrido. Pero por eso les recomendé que usen este Quick Map Service, porque dependiendo del servicio que usen ustedes, a veces se corre un poco o no, ¿sí? Entonces, acá fíjense que, digamos, coincide bastante bien. Lo ideal acá, ¿sí? Para ajustar esto, sería ir a tomar puntos GPS de cada uno de estos esquineros, o buscar si esto tiene mensura y hacer el mismo trabajo que hice para COP, ¿sí? Federico Rivas pregunta a qué se debe el corrimiento. Depende de cómo se hizo cómo se hizo este polígono. Por ahí quizás no se hizo sobre Google, sino se hizo sobre imágenes satelitales Landsat, y bueno, te queda este pequeño corrimiento, ¿no? Pero de nuevo, fíjate que si yo lo pongo a 1/10.000, bueno, ahí se nota. Entonces yo lo que podría comenzar a hacer, ¿sí? Es que, incluso si quieren lo hagamos, es ir corriendo el límite para que coincida con cada picada, ¿sí?
Perdón, Leo, una consulta. ¿La proyección de esta capa del loro obrador que incorporamos no tiene que ver? Bien, acá nos fijamos que esta proyección es 32,720. ¿Sí? 32,720. Esto está en otros sistemas que seguramente van a reconocer o con el que van a encontrarse, que es UTM, zona 20. ¿Sí? En teoría, la proyección no debería influir porque recuerden que al tener fijado este sistema de referencias coordenadas, el programa tendría que reproyectar todas las capas al vuelo, ¿sí? Para mí está dado en que esto se generó a partir de imágenes Landsat y no sobre imágenes de Google, ¿sí? Como les decía hace un ratito, lo que podríamos hacer es comenzar a corregir todo esto de acuerdo, pero de acuerdo por ahí a la tesela de Google, a la tesela de Bing o incluso a la tesela de Esri, ¿sí? Que podemos agregar también la imagen satelital de Esri. O podría ir directamente al campo, tomar los puntos de mojones, ¿sí? O ver si tengo el plano de mensura de este lugar o planos de mensura de los vecinos para ir reconstruyendo este límite, ¿sí? Acá me fijo en lo que es el límite provincial y veo, por ejemplo, que según el límite provincial del IGN, esto se pasa un poco, ¿sí? E incluso está un poco corrido también con respecto a esta poligonal, ¿sí? Fíjense que podemos hacer como un montón de caminos. El camino por ahí más fácil podría ser comenzar la edición, editar esto y correr todo el polígono, a ver, todo el polígono para hacerlo coincidir ahí. Pero también está deformado acá, ¿sí? Entonces, lo dejemos ahí. Recordemos de nuevo, esto es un ejercicio, ¿sí? Así que continuemos con esto, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es, por ejemplo, descartar, ¿sí? Hacer coincidir, descartar esta superficie que se pasa a Santiago del Estero, ¿sí? La vamos a descartar de este polígono. Esto es nada más para mostrarle este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente, ¿sí? Selecciono la capa de Chaco, ¿sí? Y después me paro en la capa loro hablador, ¿sí? Entonces, les tiene que quedar Chaco amarillo, el polígono de Chaco amarillo y después se tienen que posicionar en loro hablador, ¿sí? Uy. Y vamos a hacer lo que se llama una intersección, ¿sí?
¿Se acuerdan cuando en la primaria le hacían estudiar los diagramas de Venn? Bueno, eso lo van a usar mucho acá, ¿sí? Leo, perdón, para seleccionar Chaco, ¿cómo hiciste? Te parás en la provincia y con este botoncito de seleccionar objetos, haces clic sobre el polígono de Chaco. Sí, no me... sí, ahí está. Ahora sí. Seleccionas la capa provincia y haces clic sobre cualquier lugar de Chaco y se va a seleccionar solamente el polígono de la provincia del Chaco, ¿sí? Y ahora vamos a hacer vamos a ir a vectorial, geoproceso, y vamos a hacer, fíjense, acá tenemos buffer, que ya lo habíamos usado, definíamos una distancia, y hacíamos un polígono, cortar, que puedo cortar un polígono por otro, ¿sí? Envoltura, envolvente convexa, esto te hace el mínimo polígono convexo a partir de unos puntos o de un polígono, ¿sí? Envuelve el polígono ese. Diferencia, te borra todo lo que un polígono no tiene respecto a otro. Disolver, te junta los dos polígonos, te los une. Y creo que es lo que necesitamos nosotros, una intersección, ¿sí? O sea, yo quiero interceptar el polígono del loro hablador y el polígono de Chaco, ¿sí? Para que la parte del loro hablador que se pasa a Santiago del Estero desaparezca de mi polígono, ¿sí? Entonces vengo acá a intersección, selecciono la capa de entrada que va a ser loro hablador, y acá voy a tener, quizás tengo un problema, ¿sí? Y la capa de superposición va a ser provincia, y le voy a decir que quiero trabajar solamente con el objeto seleccionado, ¿sí? Y acá, ¿cuál puede llegar a ser el problema? La diferencia en las proyecciones que tienen ambas capas. Exactamente, ¿sí? Vamos a ver si por lo general QGIS tiene problemas cuando las capas están en diferentes proyecciones, ¿sí? Vamos a ver si esta versión nueva ya tiene esto contemplado. Le vamos a dar a ejecutar, va a trabajar y me generó una nueva capa que se llama intersección y sí recortó al límite de Chaco el polígono, ¿sí? Así que ya tenemos una capa más, ¿sí? Vamos a hacer un recreito. Volvemos en 15 minutos, ¿les parece? Perfecto. Listo, Leo. Nos vemos en Dale, nos vemos en 15 minutos, dale, Leo. Buenísimo.